Hola, molt bones. Sigueu benvinguts i benvingudes a un nou directe de Filosofia d'Estar per Casa. Ara procedirem a convidar a la trucada al nostre convidat. Va, sembla que sí, que ara funciona. Hola, ¿qué Hola, tal? Adrián, que pensava que t'havia perdut per un moment. Sí, sí, ha habido algún problema técnico. Sí, no? Bueno, les coses del directe. En Sí. tot cas, jo et veig Sí, ¿no? bé, crec que també ¿Sí? ens sentim bé. No sé si los demás Sí, nos ven. potser Sí, que giris el mòbil, perquè jo vale, almenys et sí. veig de costat. Vale. A ver, Ara, perfecte. es un poco complicado Bé, porque se está doncs cargando. sembla que de moment la tècnica ens permet fer aquest Sí, de directe. momento está siendo posible. Aleshores, doncs, si et sembla, et començo presentant mentre anem Perfecto. arrencant aquest directe que farem sobre Philip Mainlander. Bé, l'Adrián Gámez va estudiar Filosofia a la Universitat de Barcelona i, a més també ha assistit i s'ha format en cursos i seminaris sobre Freud a l'Espai Psicoanalític de Barcelona. L'Adrià no posseeix un sol màster, sinó dos, el primer en Filosofia Contemporània i el segon adreçat a la didàctica de la filosofia. L'Adrià també està involucrat en el Grupo Límite, un grup que fa seminaris a la Universitat de Barcelona i que toca molts temes de filosofia contemporània, des del realisme especulatiu fins a la mateixa figura de Philip Mainlander. Comentar, per últim, que l'Adrián ja ha col·laborat amb nosaltres, tot i que encara no hem vist els fruits, perquè tenim un vídeo en postproducció, precisament de qui va ser el mestre de Philip Mainlander, d'Arthur Schopenhauer. Dit això, jo ja quedaré en un segon pla perquè qui us presenta aquest deixeble tan original de Schopenhauer serà l'Adrián. Només comentar-vos que en cas que tinguéssiu alguna pregunta, si les aneu deixant al xat, jo em puc dedicar doncs, a recopilar-ne unes quantes i si a l'Adrián li sembla al final, doncs les podem respondre. Perfecto. Bien, pues como gracias a Alex y gracias a los que estéis viendo el directo, bueno, pues vamos a hablar sobre Philip Mainlander. Mainlander nació en 1841 en Offenbach. Mainlander es su seudónimo. Su verdadero nombre era Philip Batch, ¿no? Así hay que destacar de su biografía, solo voy a entrar en algunos pequeños aspectos. Pues no estudió filosofía de forma profesional, no asistió a la universidad, ¿no? A la Facultad de Filosofía, pero se formó de una forma autodidacta. El punto más relevante en este aspecto, como el mismo Mainlander indica en su autobiografía, es cuando se encuentra por casualidad con la obra principal de Schopenhauer, que es El mundo como facultad de representación, ¿no? A raíz de aquí, a partir de ciertas discrepancias con algunos puntos fundamentales de la filosofía de Schopenhauer, pues relaciona su principal filosofía, que quedó en el único libro sobre estas cuestiones que trato, que es Filosofía de la Redención, que actualmente está traducido al castellano. Solo el primer volumen se divide en dos volúmenes, ¿no? Antes de comenzar propiamente con estas cuestiones, hacer una breve mención bibliográfica. Actualmente en castellano, en lengua castellana, tenemos las siguientes ediciones. Por una parte, tenemos una antología traducida por Sandra Baquedano. Sencillamente es una selección de textos. Por otra parte, tenemos Diario de un poeta, que como su propio nombre indica, son un conjunto de poesías que escribió Mainlander. Después también tenemos en castellano la breve novela filosófica Rupertina Delfino, que es esta. Un conjunto de ensayos sobre algunas cuestiones de la filosofía de Mainlander relacionadas con aspectos de la filosofía contemporánea y otras cuestiones, que es este. Y por último, la traducción de la obra principal, que tenemos dos versiones. Yo tengo la de Chorky, que es la primera que se tradujo. Fue traducida por Manuel Pérez Cornejo y Javier González, que quizás algunos conocéis. Y si bien es cierto que existe otra edición que incluye estos textos, que fue editada en marzo de este año, en Alianza Editorial, se incluyen, no obstante, en esta siguiente edición algunos textos del segundo volumen, especialmente las relacionadas con el socialismo y en fin, estas cuestiones. Bien, yo voy a hablar del primer volumen, que es el traducido, pero concretamente de tres capítulos específicos, que son el primero, el segundo y, por último, el sexto. Se oye un poco de reverberación, Alex, no sé si soy el único que lo oye. Sí, se oye una pequeña reverberación, no sé si... ¿Sí? Hay un Yo poco sí, no sé si los demás lo oyen. Vale.
Pues, ostras, a ver. Problemas técnicos. Sí, se oye doble, dicen. Ahora, ¿Hola? No, ahora de momento, ahora no me oigo doble. ahora no tanto, Bueno, vale. un poquito. Vale, vale. Bueno, como venía diciendo, pues hay tres capítulos, ¿no? El primero es una cuestión de la epistemología, el segundo es la física y finalmente el sexto, que es la metafísica. Esto viene a destacar una cosa curiosa a la hora de hablar de Mailander, y es que se suele empezar directamente por la metafísica. Hay que tener en cuenta que si bien es cierto que en la metafísica de Mailander es donde se encuentran las principales tesis de Mailander, así al menos las más llamativas, todos los capítulos previos vienen a cimentar los aspectos que después quedarán fundamentados en la metafísica. De hecho, empezar o hablar de Mailander solo desde su metafísica tergiversa un poco el espíritu de su propia filosofía. Por eso pienso que es pertinente siempre a la hora de hacer algún tipo de exposición o hablar algo sobre Mailander, tener en cuenta que hay estos capítulos previos. Por lo tanto, mi exposición va a partir en este orden, ¿no? El primer capítulo, el segundo y finalmente el sexto, que es la metafísica. De por medio hay varios capítulos, que son la ética, la estética, la política, en los cuales no voy a entrar. Pues bien, el hecho de que la filosofía o la obra de Mailander se divide de esta forma y que empiece por una epistemología ya es una cierta declaración de intenciones. No deja de manifestar la herencia kantiana y schopenhaueriana de Mailander. Es decir, parte de la base de que aquello que se nos presenta al mundo o aquel acceso que tenemos al mundo no es propiamente lo real, sino que detrás de eso, que sería la representación, subyace algo que es más fundamental para la realidad, ¿no? En el primer párrafo prácticamente de Filosofía de la Redención, dice Mailander que la filosofía, si no quiere incurrir en ciertas ligerezas o en ciertas ficciones trascendentales, tiene que ser dos cosas fundamentalmente: inmanente e idealista. Una filosofía inmanente para Mailander significa aquella que no recurre a conceptos abstractos, en el sentido de grandes trascendencias, como podría ser el primer principio o cuestiones semejantes, sino que parte de nociones que son puramente intuitivas para cualquier ser humano, ¿no? Ya veremos qué significa esto. Por otra parte, idealista para Mailander significa que es toda aquella filosofía que entiende que esto que he comentado antes, que el acceso al mundo está mediatizado por unas estructuras trascendentales que determinan cómo se nos aparece el objeto. Y detrás de estas representaciones estaría pues, el objeto propiamente de forma independiente, ¿no? Bien, respecto a cómo accedemos al mundo, Mailander indica que hay dos fuentes de conocimiento en esencia. Por una parte, el camino hacia afuera, que sería el mundo sensible o la forma sensible de conocimiento, y otra, el camino interior, que es la autoconciencia, ¿no? Respecto al primero, hay que tener en cuenta que los datos del mundo nos vienen mediatizados por los sentidos, ¿no? Mailander indica que encontramos por una parte el órgano sensorial, es decir, pues el ojo, por ejemplo, y por otra parte el aparato transmisor, cuya función sería transmitir esta información que nos viene del mundo hacia el cerebro. Entonces el cerebro lleva a cabo unas construcciones y nos ofrece una impresión, una imagen que conforma, el conocido sobre todo, esto es el tema recurrente en Schopenhauer, la cuestión del mundo como la representación, es decir, la imagen mental que tengo de las cosas del mundo construidas con unas ciertas estructuras que ahora comentaremos, ¿no? Entonces, ¿cómo se forman estos datos sensibles o cómo se configuran estos datos sensibles en el mundo como representación? Principalmente desde la facultad del entendimiento. Al igual que en Schopenhauer, el entendimiento para Mailander consiste, básicamente, a grosso modo, en buscar las causas de los efectos. Es de hecho precisamente esta la razón por la que Schopenhauer dice que los animales también tienen entendimiento, porque son capaces de establecer ciertas linealidades causales, aunque sean muy vagas respecto al entendimiento humano. Entonces, sencillamente lo que pasa es que recibimos un dato sensorial, se construye y entonces el entendimiento busca la causa de ese dato sensorial, que siempre recae en el mundo externo, ¿no? Puesto que no podemos percibir ningún objeto o construir ninguna realidad, ninguna representación sin la mediación del entendimiento, entiende Mailander que esta es una estructura a priorica, es decir, es la condición de posibilidad de percibir un objeto cualquiera, en oposición a posteriori, que sería todo aquello que viene construido después. Esto es una cierta herencia kantiana. Entonces, cabe preguntarse qué es lo que activa
este proceso de representaciones? Es decir, ¿de dónde se obtienen los datos sensibles? Dice Mailander, y esto es una cuestión muy importante en contraposición a Schopenhauer y Kant, que es la cosa en sí. Es decir, aquello que no está mediatizado por las estructuras del conocimiento. La cosa en sí es la que activa la facultad de entendimiento, que busca pues, las causas de los efectos que nosotros percibimos. ¿Qué es lo que pasa? Que el entendimiento no actúa de una forma única. Necesita estar mediatizado por estas estructuras a prióricas. Mailander destaca dos, que son el espacio y la materia. Ambas cuestiones las analiza Mailander desde la perspectiva del punto, y distingue entre punto-espacio y punto-materia. El punto-espacio es una forma priórica, es decir, no podemos percibir ningún objeto que no esté puntualizado de forma espacial, y consiste básicamente, o se formula, cuando una cosa en sí actúa, es decir, ejerce su propia autoactividad, entonces el entendimiento lo capta, y cuando cesa esta actividad se delimita un punto, y esto es el punto-espacio. Por otra parte, tenemos el punto-materia. El punto-materia es el haz de datos sensibles que nosotros tenemos de la actividad de esa cosa en sí. Es decir, la suma de todos los datos. Pues no es un ejemplo perfecto, pero podemos decir pues el color, la masa, el volumen, la velocidad, este tipo de cuestiones se objetivan en el punto materia. ¿Qué es lo que está detrás del punto materia? Es decir, ¿qué sería la cosa en sí con independencia de un sujeto cognoscente que lo percibe? Es una fuerza. Es decir, Mailander indica que la fuerza es sencillamente la objetivación, que la fuerza se objetiva en el punto materia. Esto quiere decir que la materia, en contra del materialismo de su época, no es algo real, sino que es una mera estructura del conocimiento, es algo a priori. ¿Qué es lo que pasa? Que el entendimiento por sí solo no puede reproducir un mundo, es decir, solo nos ofrece objetos dispares, no establece una organicidad del mundo en su conjunto. Para que esto sea posible hace falta una facultad que medie, es decir, una facultad sintética, y esto en una clara herencia kantiana indica que es la facultad de la razón. La razón tiene una actividad sintética, de tal modo que lo que hace es unificar, sintetizar todos estos datos sensibles, construyendo pues, un mundo en conjunto, ¿no? Esta facultad, la de la razón, está mediatizada a su vez por otras tres facultades auxiliares, que son la memoria, el juicio y la imaginación. Todas estas facultades, razón, entendimiento, memoria, etc., es lo que conforma lo que de Mailander denomina el espíritu humano. ¿Y cuál es su actividad entonces? Enlazar, establecer enlaces y actuar de forma sintética, unificando y de forma analógica, es decir, aquello que se unifica en la conciencia es trasladado a la totalidad del mundo. El principal enlace de la razón que apunta Mailander es el tiempo. Y esto es muy importante porque, a diferencia de Kant y en cierto modo también a diferencia de Schopenhauer, la razón no es a priori. Es decir, Mailander entiende que podemos percibir un objeto sin que el tiempo esté mediatizándolo. Porque el tiempo precisamente es algo que se construye a posteriori. La pregunta aquí es cómo se construye la noción de tiempo de una forma posterior desde la razón. Mailander indica que si prescindimos del mundo de los sentidos, lo que captamos es la pura autoconciencia. Nos vivimos como un puro movimiento, ¿no? Y esto se vive como un presente eterno. Entonces, dice Mailander, a pesar de esto, el presente nos muestra, la vivencia de este presente de la autoconciencia, nos muestra que todo presente perece y se convierte en otro presente. De aquí se extrae la noción del pasado. A su vez, la noción de que hay un presente que morirá para dar paso a un presente futuro, da la misma noción del futuro. Entonces, cuando se establece una linealidad de todas estas nociones captadas en la autoconciencia, se forma la línea del tiempo, la línea ideal del tiempo. Entonces, dice Mailander que el tiempo es sencillamente la medida subjetiva del movimiento, de tal forma que si desapareciese el tiempo, es decir, si desapareciese un sujeto cognoscente que sintetiza la noción de la temporalidad, el movimiento seguiría existiendo, porque esto es algo relativo a la cosa en sí. El tiempo, en cambio, no. El tiempo es algo que se construye desde la conciencia. Esto respecto a los objetos intuitivos, pero hay también otros objetos que no son intuitivos. Y en eso es lo que se centra Mailander. La razón es la que está encargada de generar estos conceptos no intuitivos. Por ejemplo, se centra en la cuestión de la materia. Puesto que la materia, que es ideal, no es física, no es real, puesto que la materia es, por su propia necesidad, neutra, es decir, se aplica a todos los objetos del mundo, porque sin ella no puede aparecer el objeto, indica Mailander que la materia tiene un carácter neutro, tiene una neutralidad. De este carácter neutral de todas las cosas que se aparecen en la conciencia, se sintetiza, se enlaza un concepto, que es el concepto de la substancia. Por lo tanto, la substancia es a posteriori, mientras que la materia es a priori. En otras palabras, la substancia es algo construido por la conciencia y la materia es la condición de posibilidad de que algo pueda construirse en la conciencia. Pero el aspecto más importante del plan del enlace de la razón son la ley de la causalidad.
Dice Mailander, cuando el entendimiento encuentra un efecto, un dato sensible, busca una causa. Pero esto no es una causalidad, es decir, solo es la causa de un objeto concreto. Entonces, lo que hace falta es una ley de la causalidad. Lo que se hace es, sencillamente, trasladar esta causalidad a una ley general de las causas, de la causalidad. De tal forma que se encuentra que todas las cosas tienen una relación causal. Todas las cosas, todos los efectos tienen una causa y toda causa es efecto de otra causa anterior, ¿no? De tal forma que todas las cosas del mundo están relacionadas por lo que denomina Mailander una acción recíproca. Es decir, todas las cosas del mundo actúan y son actuadas entre sí, están conectadas dinámicamente. Entonces pregunta Mailander, en este punto tenemos que preguntar si podemos retrotraernos a las primeras causas, que este es un tema, por supuesto, clásico en la filosofía desde la filosofía clásica, ¿no? Entonces, de Mailander, claro, cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, por la causa del movimiento de una rama, nosotros percibimos una rama que se mueve y preguntamos su causa, ¿no? Decimos, vale, la causa de la que la rama se mueva es el viento. Y preguntamos entonces, ¿y la causa de la causa? Es decir, la causa del viento, pues, por decir, la evaporación de las mareas, etcétera, ¿no? Entonces, dice Mailander, claro, lo que parece aquí es que no nos estamos preguntando por las causas, no llegamos a la causa real, sino que solo saltamos de un objeto a otro, de una cosa en sí particular a otra cosa en sí particular. Por lo tanto, esto demuestra una cosa, y es que mediante la ley de la causalidad general nunca podemos captar lo que se denomina en filosofía las primeras causas. Y es aquí cuando Mailander dice algo, una cita célebre suya, que es que la pregunta acerca de cuál es la causa de cualquier cosa en sí en el mundo no es que no deba plantearse, sino es que no puede plantearse. Esto es una pregunta que no se puede realizar. Sería como intentar clavar un clavo con una barra de pan. Entonces, dice Mailander, si nosotros queremos preguntarnos por el origen, por decirlo así, de una cosa en sí cualquiera, no recurrimos a la ley de la causalidad, sino que recurrimos a la serie genética o serie de desarrollo. Dice Mailander, pone el ejemplo también casi aristotélico de la semilla del árbol. Dice, el árbol no es causado por la semilla, sino que el árbol se genera desde la semilla, o la semilla genera genéticamente el árbol. Es decir, es un desenvolvimiento de una cosa en sí. Entonces dice Mailander, bueno, pues si recurrimos a la serie de desarrollo, partamos de una cosa en sí, busquemos su autoexégesis y a ver hasta dónde nos lleva. Entonces dice Mailander, bueno, encontramos que todas las cosas del mundo se pueden reducir a unos elementos concretos, que son fuerzas químicas. Por supuesto, Mailander estaba atravesado por la ciencia de su época. Entonces dice, bien, pues digamos que todas las cosas del mundo se pueden reducir a fuerzas químicas. Pero la razón tiene este carácter sintético, es decir, nos exige siempre retrotraernos al último término, a una unidad auténtica. Entonces dice Mailander, bueno, si bien las fuerzas químicas no son la misma, podemos reducirlas a una relativa unidad. Y esto nos lleva a la dualidad lógica. Es decir, si pretendemos explicar el origen del mundo, necesitaremos siempre una cierta dualidad. Pero la razón, indica Mailander, y este es el surgimiento de la filosofía a su modo de ver, la razón siempre nos exige retrotraernos a la unidad auténtica. Entonces Mailander dice, bueno, pues porque esta es la exigencia de la razón, vamos a seguir su juego. Entonces indica Mailander que podemos fundir esta dualidad lógica en una única unidad. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un salto aquí ontológico sumamente importante, o más bien ontológico así, epistémico. Y es que, puesto que el mundo inmanente es el mundo de la pluralidad radical, nunca encontramos una unidad absoluta, una unidad ontológica en el mundo, indica Mailander, pues esta unidad que hemos construido desde la dualidad lógica tiene que ser una trascendencia, es decir, algo que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo inmanente en el que nosotros vivimos, ¿no? De tal forma que este objeto solo se puede, o este ente, o esta realidad, solo se puede definir de una forma negativa. Mailander da las típicas opciones, pues que era inactiva, que era inextensa, simple, inmóvil, etc., ¿no? Entonces, aquí viene un punto que luego se desarrollará en la física, y es que dice Mailander, bueno, pues lo más sensato en este punto es indicar que la unidad trascendente no existe más. Es decir, existió. Este es el primer enunciado positivo al que llamamos a la unidad de la unidad trascendente, y es que podemos decir que ciertamente existió, pero ya no existe. Por lo tanto, encontramos que hay un mundo trascendente, el de la unidad, que desapareció, ya veremos por qué, y que en el mundo inmanente, de la pluralidad, no encontramos esta. Solo podemos decir que existió. Bien, aquí es donde acaba la serie de desarrollo partiendo del camino hacia afuera. Pero hay otro camino, que es el interior. Y es aquí donde está la nota puramente schopenhaueriana, ¿no? Dice Mailander, si nosotros prescindimos del mundo de los sentidos, nos encontramos con ese punto presente que he denominado antes, que dice Mailander es el movimiento real, el punto del movimiento.
Entonces, prescindiendo de esto, vivimos nuestra propia autoconciencia, nuestra propia autoactividad. Y encontramos que es un puro movimiento incesante, puramente volitivo, que nunca cesa. Entonces, dice Mailander, ¿cómo podemos entender este movimiento constante, esta agitación, este puro movimiento? Dice Mailander, pues de ninguna otra forma que como una voluntad, es la voluntad de vivir. De tal forma que, como nosotros también somos una cosa en sí, en una clara herencia schopenhaueriana, resulta lícito trasladar la esencia de mi cosa en sí, es decir, yo como voluntad, al conjunto del mundo y las representaciones, de tal forma que no es que yo solo sea voluntad, sino que todas las cosas en el mundo, todas las cosas en sí, individuales, hay que tener muy claro que Mailander no es un monista, todo lo contrario, es un pluralista radical, por lo tanto, todas las cosas del mundo son una voluntad de vivir, individual, pero no una colectiva, en un sentido monista. Bien, es aquí hasta donde llega, a grosísimo modo, por supuesto, lo que sería la analítica de la facultad cognoscitiva, es decir, la epistemología mailanderiana. El siguiente capítulo es el de la física. Por supuesto, para Mailander, la física no se interpreta en los términos materialistas o positivistas científicos, sino que es una naturfilosofía, es una filosofía de la naturaleza. Dice Mailander que lo que se coloca en el punto central de estas elucubraciones de lo que sea la física no es otra cosa que la voluntad de vivir. Es decir, prescinde de la gravedad, de la noción de fuerza, etcétera, etcétera, de materia, por supuesto, porque es ideal, y indica que tenemos que partir de la voluntad de vivir individual. También hay que decir, indica, que voluntad de vivir es algo tautológico, es decir, es una redundancia. Toda voluntad implica una vida, toda vida es voluntad y todo movimiento es voluntad y vida. Hasta el punto, indica Mailander, de que una vida, en el caso hipotético de que pudiese darse tal cosa, en el caso de que una vida no fuese movimiento o no fuese voluntad, sería algo incognoscible para el ser humano. Precisamente de aquí el hecho de que la unidad trascendente sea incognoscible, porque no es un movimiento, es simple, no está dividido como veremos ahora. Es en virtud de los movimientos de la voluntad, de cómo se mueve, por decirlo de alguna forma, cómo encontramos un objeto u otro, una cosa u otra. Mailander habla de objetos orgánicos e inorgánicos, yo me voy a centrar en los orgánicos, ¿no? Básicamente divide los orgánicos en plantas, animales y seres humanos. Entonces, indica Mailander, bueno, pues la planta es un cierto movimiento de la voluntad muy limitado. Es una mera irritabilidad. Recibe ciertos impulsos, pues la luz del sol, los nutrientes de la tierra, etcétera, crece, se reproduce y muere. Este es todo el movimiento que tiene la planta, ¿no? Están después los animales, que tienen un movimiento más dividido, más sofisticado, por decirlo de estos términos, ¿no? El animal no solo es irritabilidad, sino que además tiene una sensibilidad. Por eso mismo tiene entendimiento, porque percibe causas y efectos en su limitación, ¿no? Pero la sofisticación del movimiento mayor viene, por supuesto, en el ser humano. La voluntad en el ser humano, su voluntad de vivir individual, se ha autodividido, autofragmentado tanto que se convierte en un autovolvimiento. Es decir, la voluntad se vuelve sobre sí misma, generando pues, la autoconciencia y el espíritu. El espíritu en Mailander significa el conocimiento, la facultad cognoscitiva, la epistemología en general. Esto es también muy claramente schopenhaueriano, porque así como Schopenhauer indica que el conocimiento científico está siempre determinado o mediatizado por la voluntad, es como una especie de flagelo suyo, también en Mailander el espíritu humano, que no viene a ser más que lo mismo del conocimiento, el espíritu humano también es algo extraído o que se genera desde ese movimiento de la voluntad constante, ¿no? Bien, entonces tenemos un conjunto de realidades que dependen del movimiento de su voluntad. A estas entidades concretas las denomina Mailander ideas. Las ideas no en un sentido platónico ni schopenhaueriano, es decir, no son las especies ni los géneros. Una idea para Mailander es un objeto concreto, una cosa en sí particular. Cada gato que existe, por decirlo, es una idea. Cada idea química, cada elemento químico es una idea en sí misma. Y así con todas las cosas del mundo. Bien, entonces, hace falta determinar en qué consiste esta voluntad, ¿no? De los seres humanos, de las plantas, los animales, de las rocas, lo que sea. Entonces dice, bueno, una voluntad es una esfera cerrada sobre sí misma. Y esto implica que es un puro egoísmo. Es decir, cada voluntad de vivir busca expandir su radio de actividad, por decirlo en estos términos casi fictianos, y es en este movimiento donde busca satisfacer sus apetencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como hay otras voluntades de vivir individual fuera de mi esfera de actividades,
se genera una lucha por los recursos, en estos términos un poco naturalistas, o sencillamente una lucha por expresar su actividad. Y esto es lo que genera la lucha por la existencia famosa, que en Mailander va a tener una importancia fundamental. Las voluntades, las ideas, luchan entre sí constantemente por una necesidad de acaparar todo lo que puedan. Entonces, teniendo en cuenta esto, la lucha por la existencia, y además la cuestión a la que hemos llegado en la epistemología, de que hay una causalidad general, es decir, hay una acción recíproca de las cosas, encontramos que la Tierra es una unidad colectiva. Es decir, es una esfera de fuerzas que están en conexión constante entre sí. No obstante, encontramos que todas las voluntades se mueven. Entonces se pregunta Mailander, ¿de dónde viene este movimiento? Pues hay dos opciones. O el movimiento nace de la propia esencia de las voluntades de vivir individuales, o bien es producto, el movimiento inmanente, por supuesto, es producto de un movimiento originario. Indica Mailander que lo correcto es posicionarse a favor de este movimiento originario. ¿Por qué? Porque si el movimiento surgiese de las propias voluntades, puesto que estas están en conexión dinámica, haría falta retrotraernos de forma eterna en cuál fue el origen del movimiento. Porque ninguna voluntad, esto es muy importante, lo veremos en la metafísica, ninguna voluntad de vivir es independiente, ninguna es libre. Por lo tanto, la voluntad en sí misma no puede ser el origen del movimiento. El origen del movimiento tiene que ser algo libre, independiente, y por lo tanto no puede ser voluntad. Entonces, dice Mailander, ¿y en qué consistió este movimiento originario? En la desintegración de la unidad trascendente. En ese tránsito entre la existencia de la unidad trascendente a la realidad inmanente, es como si, por utilizar esta expresión, hubiese acontecido una explosión ontológica que arrastró los fragmentos de esta unidad trascendente, imprimiendo su movimiento, de tal forma que el movimiento que encontramos nosotros en las voluntades de la existencia inmanente siguen ese torrente, esa explosión, ese cañón generado por el derrumbamiento, el colapso de la unidad trascendente. Por lo tanto, primer movimiento, el colapso de la unidad trascendente y el surgimiento del mundo, dice Mailander, son una y la misma cosa. Esto se toma como un hecho en la física y no se puede fundamentar hasta en la metafísica. Por eso es tan importante recurrir a los primeros capítulos de la filosofía de la redención para entender de qué está hablando Mailander y la metafísica, ¿no? Hace falta otra pregunta más. Las fuerzas que encontramos actualmente, es decir, las voluntades de vivir individual en su actividad, ¿estaban integradas dentro de esa unidad trascendente o son distintas? Dice Mailander, bueno, no hay ninguna razón para pensar que eran distintas. Pero sí que hay una diferencia fundamental, y es que no se mantienen incólumes, sino que se han debilitado. Y de aquí extrae Mailander una ley que la denomina la ley del debilitamiento universal de las fuerzas. Es decir, a medida que las voluntades de vivir individuales, las ideas, las cosas en sí, luchan consigo mismas por la existencia, su fuerza se va debilitando. Es, utilizar un ejemplo un poco tópico e incorrecto, pero bueno, es como lanzar un conjunto de bolas de billar en una mesa de billar, ¿no? Primero están muy agitadas por el primer impulso, pero van colisionando y esto hace, la colisión sería la lucha por la existencia, y esto hace que vayan reduciéndose en su movimiento. Pues en las cosas en sí pasaría, según Mailander, la misma cosa. Hay un debilitamiento paulatino de las fuerzas. Bien, entonces hace falta preguntarse si podemos averiguar algo más sobre esta unidad trascendente que parece tan fundamental para la explicación del mundo. Entonces se pregunta Mailander, por una parte, ¿es voluntad o no es voluntad? Esto ya lo hemos respuesto. No puede ser voluntad porque la voluntad siempre tendrá algo que irá detrás de ella para generar movimiento. En otras palabras, la unidad trascendente debía ser puramente libre. Esto también va a ser muy, muy importante. Debía ser puramente libre. Entonces, si era puramente libre, esto significa que no fue determinada por nada, sino que fue algo que nació desde sí misma. Hubo una cierta voluntariedad en este derrumbamiento. Pero de momento solo tenemos unos enunciados puramente negativos. Y dice Mailander, bueno, pues si era inextensa, origen del mundo, simple, y ya pasamos a hablar de omnipotencia, etcétera, etcétera, podemos hablar de una unidad trascendente
o bien podemos atribuirle el nombre que la tradición normalmente le ha atribuido a este origen del universo, ¿no? Y dice, bueno, pues digamos que la unidad trascendente es Dios. Y es aquí cuando Mailander formula la famosa sentencia, la sentencia de la muerte de Dios, que después será recogida por Nietzsche, por supuesto sin citarle, en un sentido totalmente distinto, cabe decir. Y leo textualmente. Esta unidad, Dios, entre comillas, ha existido, pero ya no existe más. Se ha hecho añicos, transformando su esencia completa y enteramente en el mundo de la pluralidad. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del mundo. Y es aquí donde acaba la física. Dios, unidad trascendente, pura unidad simple, por alguna razón que se desconoce de momento, murió, colapsó, explosionó, generando un movimiento que nos va arrastrando a nosotros, que somos sus fragmentos, somos los fragmentos del cuerpo de Dios moribundo, y esto implica una teleología, es decir, ¿a dónde nos lleva este movimiento? Que es algo que vamos a ver ahora. Es entonces cuando pasamos a la metafísica. Hemos saltado varios capítulos que son importantes, pero los básicos para poder entender la metafísica de Mailander ya los hemos tocado. Entonces, la cuestión es pensar desde la metafísica. Dice Mailander, claro, si la filosofía es mi filosofía es puramente inmanente, parece que hablar metafísicamente, desde una metafísica, es transgredir ciertos límites. Pero dice Mailander, bueno, si bien nos libramos un poco de los límites que nos habíamos impuesto, siempre tenemos que ir con mucho cuidado y siempre vamos a tener ciertas restricciones que ya iremos viendo. Bien, a pesar de la enunciación negativa de Dios, de la unidad trascendente, podemos indicar que hay algunos enunciados positivos. Por una parte, que existió, por otra parte, que no existe más, y que su muerte implicó una conexión dinámica del mundo, ¿no? Entonces, puesto que era pura libertad, era una pura unidad, su ser no era el ser de las cosas en sí del mundo, sino que era un super ser. Y puesto que tenía una existencia, llegamos a otro enunciado positivo. Dice Mailander, toda existencia debe implicar una existencia siempre va a implicar una esencia. Por supuesto, en contra totalmente de lo que diría un heideggeriano o Heidegger, ¿no? Pero bueno, la filosofía de Schopenhauer es lo que hay. Por lo tanto, Dios tenía una esencia. Era un super ser y tenía su propia esencia. Y puesto que era libre, la muerte de Dios no pudo ser ninguna otra cosa que un acto. Puesto que no había nada fuera de Dios ni nada dentro de Dios que le pudiese determinar ni condicionar para su muerte, esta muerte debió ser un acto. En otras palabras, fue un suicidio. La muerte de Dios, lo que provocó o generó genéticamente el movimiento del mundo, el nacimiento del mundo inmanente, fue un suicidio, su suicidio, que Dios escogió de forma libre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos enjuiciar este acto, este suicidio de Dios? Dice Mailander, no podemos hacerlo, porque es una trascendencia absoluta que nunca podemos captar desde nuestra limitada inmanencia, pero podemos utilizar recursos regulativos, es decir, utilizar elementos del mundo inmanente de forma problemática y hacer como si Dios tal. Entonces dice, bueno, puesto que nosotros somos cosas en sí, y eso significa que somos voluntad y espíritu, digamos, hagamos como si Dios hubiese tenido voluntad y espíritu, para pensar este acto. Entonces, indica Mailander que esto es totalmente distinto a lo que hace la religión. Si bien la religión lo que hace es decir, Dios tenía voluntad y espíritu, o tiene voluntad y espíritu, Mailander dice, hagamos como si tuviese, lo cual es totalmente distinto, ¿no? Entonces, Dios podía ser, dice Mailander, tantas cosas como quisiese. Podía ser, porque era omnipotente, ¿no? Pero, al fin de cuentas, tenía dos posibilidades, o permanecer en su super ser, permanecer hieráticamente en su existencia, o bien trasladarse a un término totalmente distinto, totalmente opuesto, que es el no ser. Por lo tanto, Dios podía escoger o entre su super ser o entre su no ser, es decir, ingresar en la nada absoluta. ¿Qué es lo que prefirió Dios? Bueno, dice Mailander, esto es muy lógico, puesto que existe el mundo inmanente, que es donde vivimos nosotros, donde existimos nosotros, parece obvio que Dios decidió como preferible el no ser antes que su super ser. Esta fue la elección de Dios por la cual se suicidó, ¿no? Pero aquí aparece otra pregunta, y es, si Dios era omnipotente, como suele atribuírsele, ¿no? Si podía ser tal y cual quisiese, la pregunta que aparece es, ¿por qué existe el mundo inmanente? Es decir, ¿por qué Dios no transicionó de forma inmediata desde el super ser hasta el no ser? Y aquí Mailander tiene una cierta ocurrencia. Dice, porque Dios, aunque era puramente libre, no era libre respecto de sí mismo. Es decir, tenía una superesencia, una esencia que era su propio límite. De tal forma que Dios necesitó, de alguna forma, debilitar su esencia con algún recurso,
para poder ingresar en la nada absoluta. Y es así como se explica la existencia del mundo inmanente. Solo mediante el devenir se podían debilitar las partículas de esencia de la muerte de Dios. Por lo tanto, el mundo inmanente no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. El mundo inmanente es el mundo en que existimos, ¿no? Es el medio para el fin, que es la muerte de Dios. Y esto genera, por supuesto, una teleología, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la existencia? La finalidad de la existencia es desaparecer e ingresar en la nada absoluta, ¿no? En otras palabras, la redención. Aquí el título de la obra de Mailander. Es curioso porque Mailander, en este sentido, no es tan pesimista como podría serlo, por ejemplo, Julius Bansen, ¿no? De una filosofía, una metafísica totalmente distinta. A diferencia de Schopenhauer, que defiende una redención, es decir, un fin del sufrimiento local, es decir, cada sujeto, cada ser humano, mediante el conocimiento, etc., puede negar su voluntad de vivir cuando llega a un hastío y desaparece el círculo de las reencarnaciones del samsara, por decirlo en estos términos. Mailander dice que no, que toda la realidad, todas las cosas llegarán a la redención. Lo cual, si nos ponemos más papistas que el Papa, si nos ponemos muy pesimistas, esto es un optimismo ontológico. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el fin de la existencia es la nada absoluta, nos preguntamos por qué queremos la vida. Es decir, por qué hay en el mundo voluntad de vivir, por qué escapamos de la muerte y la tememos tanto, ¿no? Porque hay un pulso tanático en la existencia que parece que subyace, ¿no? Que es esta muerte, esta voluntad de morir. Entonces, más grande se pone a analizar pues, el mundo orgánico y el inorgánico. Yo me voy a centrar en el orgánico para no dar más vueltas, ¿no? Bueno, en el mundo inorgánico tenemos pues las plantas, ¿no? La planta crece, se reproduce y muere. Y dice Mailander, bueno, aquí tenemos la muerte relativa. No hay mayores pesquisas que hacer sobre la planta. En fin, tiene un proceso, muere, fin del asunto. Luego está el animal. El animal no solo tiene una irritabilidad, no solo crece, etcétera, sino que además tiene un instinto. Es decir, parece que escapa de la muerte, de los peligros. Ahora vamos a ver cómo se analiza esto. Y en el hombre, esta voluntad de vivir recibe una sofisticación absoluta, ¿no? Hasta el punto de que se sofistica con el lujo, el oropel, los placeres y también el placer estético, ¿no? Entonces dice Mailander, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo podemos explicar que detrás de esta voluntad de vivir, este temor a la muerte, hay en realidad un querer morir, una voluntad de morir? La respuesta que da Mailander a mí me parece bastante ocurrente y es, de la misma forma que cuando nosotros queremos obtener un fin, nos centramos en el medio, un ejemplo muy, muy vulgar, ¿no? Queremos un coche, comprar un coche, entonces buscamos un trabajo, ¿no? Buscamos un trabajo para obtener un dinero para poder comprar un coche. Queremos el medio para conseguir el fin. Pues en la existencia pasa exactamente lo mismo. Puesto que nosotros queremos, porque es la esencia de Dios que hay en nosotros, la nada, la muerte, puesto que somos voluntad de morir, pero esta voluntad de morir no puede acontecer de inmediato, sino que necesitamos una herramienta, un recurso, un medio, pues queremos de forma totalmente explícita la voluntad de vivir. Queremos la vida porque es ese medio que necesitamos alcanzar o desarrollar para obtener el fin, que es la redención, la desaparición en la nada absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre está condenado a ser arrastrado de forma total por este proceso de los acontecimientos, ¿sí? Y no, porque el ser humano además tiene ese espíritu que se vuelve sobre la propia voluntad. Es decir, el ser humano puede captar esta teleología tanática, comprender que el mundo es un puro sufrimiento, no de forma irracional, como en un término schopenhaueriano, sino que tiene que ser sufrimiento para que se desgaste, se debiliten las fuerzas. Dado que esto es así, no obstante, el que capta esto mediante el espíritu puede decidir abandonar el escenario del mundo de una forma silenciosa. Y esta es la figura del sabio. Es decir, el sabio, que capta la teleología tanática de Dios, escoge la muerte. Dice, bueno, pues este baile de lágrimas no me sirve para nada, bueno, no me sirva. No va a obtener ningún beneficio, va a ser un puro sufrimiento. ¿Por qué no salir del esquema antes y evitarme estos dolores, ¿no? Porque puesto que Mailander no es monista, sino que es pluralista, defiende que la muerte del ejemplar, de un individuo, implica su desaparición. Si bien es cierto que sus elementos, por las fuerzas químicas que lo forman, vuelven al mundo, la conciencia, digamos así, desaparece, ¿no? Y esta es la forma del sabio. ¿Qué es lo que pasa? Que en contra de la opinión, de lo que suele decirse sobre Mailander, de que es una apologeta del suicidio, esta no es la figura ética máxima. Hay otra figura ética que es la del héroe sabio.
el héroe sabio no solo es consciente de que este es el fin de la existencia, desaparecer de la nada, sino que entiende que esto solo llegará cuando hayamos alcanzado un punto concreto, que es, en el plano del ser humano, el estado ideal. Solo cuando el estado ideal llegue en el ser humano, puesto que es el recurso mejor para debilitar las fuerzas, su muerte implicará el principio del fin. Entonces, solo cuando lleguemos al estado ideal, nos hayamos emancipado del trabajo, etcétera, etcétera, las fuerzas estarán maduras para su desaparición. Y será como un castillo de naipes, caerán los humanos y bla, 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 todo. A margen de que esto implique millones y millones de años, por supuesto, dice Mailander, ¿no? Por lo tanto, la figura ética máxima para Mailander no es el héroe sabio, que decide abandonar el mundo, suicidarse, ¿no? Sino que es el héroe sabio, aquel que insta a la humanidad a llegar a su máxima expresión. Porque sabe que solo cuando ocurra esto, el estado ideal, la redención empezará a llegar para todos, ¿no? Dice Mailander, el estado ideal estaremos emancipados del sufrimiento del trabajo, de todas nuestras necesidades, estaremos colmados de todas estas cuestiones. Y entonces podemos dedicarnos a la vida del ocio, a cultivar el espíritu. Pero en una herencia muy schopenhaueriana también indica que esto implicará un hastío total que podría llevarnos o a un suicidio colectivo o a un, también muy schopenhauerianamente, a un hartazgo por la existencia, por la voluntad de vivir. Pero no obstante, siguen quedando muchas, por lo tanto, solo a nivel de apuntar, por lo tanto, Mailander no es una apologeta del suicidio. Es decir, el suicidio local del ser humano, de un sujeto concreto, no sirve para nada. No le importa a nadie si te suicidas o no te suicidas. No tiene relevancia ontológica en el mundo. Si bien es cierto, dice Mailander, bueno, si alguien viene que quiere suicidarse, el filósofo inmanente le instará a buscar pros y contras a favor de la vida o de la muerte. Siempre dejando de lado el esquema de un castigo en el infierno o un regalo en el cielo, ¿no? Tiene que ser una elección, un suicidio casi lúcido, ¿no? Pero dice Mailander, si el suicida, después de haber sopesado los pros y los contras, sigue queriendo suicidarse, el filósofo permanente aquí no tiene nada que decir. Le deja, le abraza mientras se muere y todo solucionado, ¿no? Pero esto no tiene una implicación directa en el curso ontológico del mundo. Es cierto que, esto lo comenté con Javier, que en el segundo volumen, según me comentaba, parece que Mailander es más proactivo respecto al suicidio. Si esto es así, no lo he consultado en el segundo volumen. Si esto es así, tenemos que entender que hay dos lecturas de Mailander respecto al suicidio. Y esto pues es una apertura al trabajo académico, ¿no? Y ya para ir acabando, hay que tener en cuenta que si esto es así, la cuestión de que la voluntad de morir es lo que subyace, ¿por qué parece que el proceso ha sido tan largo, ¿no? ¿Por qué se ha dilatado tanto en el tiempo? Y es porque en el momento de la muerte de Dios, de su suicidio, su esencia era tan intensa que había una agitación total, ¿no? Y entonces lo que hizo falta fue una retardación. Es decir, era necesario que las fuerzas se fueran explanando, dilatando en el tiempo, ¿no? Las voluntades de vivir individuales, para que su movimiento se fuera retardando y así pues ir construyéndose el mundo. Porque mediante la construcción de organismos, como los seres humanos, o construcción de enlaces, es como se lucha por la existencia y es como se van debilitando las fuerzas. Por lo tanto, este es sencillamente el origen del mundo. Su destino sería la nada absoluta y a grosso modo esta sería la filosofía de Mailander en rasgos generales. Por lo tanto, pienso que una forma pertinente de resumir toda esta cuestión es con la siguiente sentencia, que el ser es y el no ser serà. Hasta aquí. Doncs moltes gràcies, Adrián. I de moment preguntes no m'ha semblat que n'hi hagués. No sé si deixar uns segons... Sí que hi ha hagut un comentari que ens ha arribat que diu que sembla que Mailander podria ser molt adequat pel moment que vivim, que és un personatge de plena actualitat. No sé si voldries puntualitzar-ho, què et sembla això, o si... Sí. O sea, que tiene relevancia para nuestro tiempo concreto. Sí, això ens ha arribat. Bueno, depende de cómo quiera mirarse, ¿no? A ver, por una parte está la cuestión del socialismo, ¿no? Que por supuesto la noción de socialismo de Mailander no tiene nada que ver con la que tenemos nosotros ahora, pero bueno, por ese lado tendría algún cierto interés. Pero si... Eso cae siempre desde el lado del mundo académico, ¿no? Pues Mailander tiene una gran actualidad desde distintas cuestiones. Por ejemplo, la voluntad de morir. Se puede hacer una lectura psicoanalítica freudiana y perseguir pues el paralelismo, que ya se ha apuntado de hecho en el volumen que he enseñado antes,
perseguir el paralelismo entre la voluntad de morir en Mindlander y la pulsión de muerte freudiana, ¿no? En la cual ya hay algunas circulaciones, ¿no? Otra cuestión recurrente a la hora de ver a Mindlander desde la óptica de nuestro presente, ¿no? Es sobre todo hacerlo desde el plano de la ciencia, ¿no? Le suele recordar esta idea de una unidad trascendente que explota y se derrama por el mundo generando la pluralidad desde la cuestión del Big Bang, ¿no? Y esto, bueno, es interesante. Hay que tener en cuenta que la teoría del Big Bang, en sus orígenes, surgió de, no voy a pronunciarlo bien, un tal Lemaitre o Lemaitre o no sé, un tipo de estos, y surgió unos pocos años después de que Mailander muriera, y puesto que la obra de Mailander se publicó prácticamente con su muerte, es muy improbable que el científico este tuviese ningún tipo de noción sobre Mailander, ¿no? Pero no obstante, son cuestiones interesantes, ahí, de hecho lo estoy trabajando yo. Hay bastantes conexiones respecto a esta cuestión, ¿no? El debilitamiento de las fuerzas podría leerse en el plano del punto crítico de la materia, ¿no? Que esto tiene que ver con la cuestión de los futuros cosmológicos, ¿no? La aceleración del universo, la separación de las galaxias, parece que arrojan a distintas hipótesis, distintas posibilidades, ¿no? O una gran congelación, un Big Freeze, o un Big Rip, una gran muerte, o un Big Crunch. Aquí ya las opciones son muchísimas, ¿no? Y precisamente esto depende, según el modelo al que nos apuntemos, dependería precisamente de esta masa crítica que se especula. Si la masa crítica es suficiente, pues el universo habría como un rebote, etcétera. Esto ya son distintas cuestiones que no voy a entrar ahora. Pero si la masa crítica no es la suficiente, es decir, si la materia no puede como volver a aglomerarse, esto implicará una muerte térmica o una muerte de un desgarro del tejido, ¿no? Así que, bueno, cuando se habla de estas cuestiones, sobre todo el plano de la física, Melander es muy susceptible de trabajarse desde una filosofía de la naturaleza, pues suele apuntarse a eso. Y luego, pues sí, bueno, seguro que tiene más actualidad Mailander. Perfecte, doncs des d'aquí agrair-te que ens hagis introduït en aquesta estona el pensament de Mindlander. A mi m'ha semblat molt interessant quan has parlat de la sentència de mort de Déu, no? I suposo que els més nietzscheans també doncs, acaben veient-hi moltes coses. Però bueno, fins i tot parts de física que jo desconeixia totalment, totes aquestes explicacions causals també m'han semblat superinteressants. Per tant, Adrián, moltíssimes gràcies. Si sembla que de moment no hi ha cap pregunta ni res més, si et sembla ho deixem aquí. Perfecto. I molt agraïts. Igualmente, gracias por venir, por escuchar y ahora toca leer a Mailander, cada uno en su casa. Vale. Sí, ara a llegir l'obra de Mailander, ara que tenen una mica de guia, no? Que els has exposat la filosofia. Perfecte. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a tu i a tothom que ens ha estat visionant i fins la propera. Adéu. Adiós.